Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 2 de junio de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Lam Research y en la sección educativa vamos a hablar sobre unos índices conocidos como Equal Weighted. Fue una semana corta pero muy positiva para la bolsa. Los tres índices terminaron con sólidas ganancias. El Dow Jones subió el 2%, al igual que el Nasdaq, y el Standard & Poor's 500 subió el 1.8%. Los mercados fueron impulsados por dos principales factores. El primero fue la resolución sobre el techo de la deuda, que traía a muchos analistas preocupados. Finalmente se solucionó de última hora, como ha pasado anteriormente, pero en esta ocasión se había generado mucha incertidumbre porque por primera vez miembros prominentes del Partido Republicano abiertamente apoyaban la idea de no firmar un acuerdo y dejar que los Estados Unidos se atrasara con el pago de su deuda. Y muchos economistas consideran que eso sería catastrófico para la economía. Pero el líder de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, logró conseguir suficientes votos de su partido para que la Cámara Baja aprobara un acuerdo que logró con el presidente Biden para levantar el techo de la deuda. Posteriormente, el acuerdo pasó por el Senado sin mayor problema, debido a que es controlado por los demócratas, y finalmente fue firmado por el presidente Biden. Por lo que, de nuevo, este tema fue un circo político que al final solo quedó en un susto. Que claro que la solución definitiva sería que Estados Unidos empezara a reducir su deuda en lugar de seguirla creciendo, pero se ve difícil que por lo menos eso suceda a corto plazo. El segundo factor que ayudó a levantar a la bolsa fue el reporte sobre el mercado laboral, que estuvo muy interesante. Por un lado, la economía creó 339,000 nuevos empleos durante el mes de mayo, muy por arriba de lo esperado, pero por otro lado se reportó un incremento en el desempleo, subió de 3.4 a 3.7%. Esto es muy curioso porque pareciera que los números son contradictorios. ¿Cómo es posible que se hayan creado mucho más empleos de lo esperado, pero por otro lado el índice de desempleo suba? Y lo que pasa es que cada reporte mide distintas cosas. Los empleos generados dependen de las empresas que contratan, tal cual mide cuántos empleos nuevos crearon las empresas. Pero el índice de desempleo mide cuántas personas están buscando trabajo comparado con las personas que tienen trabajo. Y aquí también se incluyen las personas que son autoempleadas. Este reporte está más relacionado con la participación laboral. El índice de desempleo puede subir si más personas ingresan al mercado laboral comparado con las personas que encontraron empleo nuevo. También se reportó que hubo un incremento en los salarios menor a lo esperado. Creció a un ritmo anual del 4.3%. Aún es elevado, pero se ha ido enfriando en los últimos meses. Entonces, este reporte, por un lado, muestra fortaleza en la economía debido a que se siguen creando un número muy grande de nuevos empleos cada mes, pero no se está sobrecalentando, no están subiendo demasiados los salarios, lo que podría presionar más a la inflación. Por esta razón, muchos analistas consideran que lo más probable es que la Fed no suba las tasas de interés en su próxima reunión, que será dentro de semana y media. Y el rally de esta semana fue un poco más amplio. Este año el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq han tenido muy buen desempeño, pero ha sido un rally muy estrecho. Es decir, son pocas empresas las que han subido mucho, sobre todo las tecnológicas, y las gigantes de la tecnología representan un porcentaje muy grande de esos dos índices. Pero, por ejemplo, el Dow, donde esas empresas tienen menos peso, es el que ha tenido peor desempeño. Pero el rally de esta semana da esperanzas de que más empresas empiecen a participar, lo que sería muy positivo para un crecimiento sostenido de la bolsa. En cuanto a reportes trimestrales, tuvimos muy buenos números de Salesforce y Lululemon. También las empresas relacionadas a la ciberseguridad como CrowdStrike, Okta y Zscaler reportaron buenos números. Ya han reportado casi el 99% de las empresas del Standard & Poor's 500 y el saldo ha sido positivo. Más del 70% tuvieron números en línea o mejores de lo esperado. Además de que hemos visto muchos buybacks, y esto es muy positivo porque quiere decir que los directores ven valor en sus propias empresas y consideran que es buen momento de invertir en ellas, y los buybacks directamente benefician a los accionistas. Esta semana hay poca información relevante programada, pero será la conferencia mundial de Apple, donde, entre varias cosas, se espera que presenten un nuevo producto, que será unos lentes de realidad aumentada. Esto ha causado mucha expectativa porque varias empresas han lanzado productos similares y han sido rotundos fracasos, pero Apple suele ser muy exitoso cuando lanza productos nuevos al mercado. Y finalmente, durante la semana vale la pena monitorear los reportes de Campbell Soup, Dave & Buster's, Thor Industries y Cracker Barrel.
En la idea de la semana vamos a hablar sobre Lam Research. Su símbolo es LRCX. Lam Research Corporation es una empresa estadounidense de fabricación de equipos de procesamiento de semiconductores, basada en Fremont, California, en la zona de Silicon Valley. Fue fundada en 1980 por un ingeniero estadounidense nacido en China llamado David Lam, quien previamente había trabajado en Xerox, Hewlett Packard y Texas Instruments y se dio cuenta que existía la necesidad de desarrollar maquinaria de fabricación de semiconductores, debido a la gran competencia que se estaba creando por hacer chips cada vez más pequeños, y por eso fundó su empresa. Digamos que Lam Research fabrica las máquinas que fabrican chips. Sus principales clientes son, por ejemplo, Samsung Electronics, Intel y Taiwan Semiconductors. Lam Research ha desarrollado una sólida reputación en la industria debido a su enfoque en la innovación tecnológica y la calidad de sus productos. La compañía ha invertido fuertemente en investigación y desarrollo para mantenerse a la vanguardia y, además de sus equipos de fabricación de chips, también ofrece servicios de soporte técnico, mantenimiento y actualización de equipos a sus clientes en todo el mundo. Salió a bolsa a través de un IPO tradicional en 1984, apenas 3 años después de haberse fundado, y desde entonces ha sido reconocida por su sólido desempeño financiero y su contribución dentro de la industria de semiconductores. Ya habíamos hablado de otra empresa similar en este podcast, que es Applied Materials. Lam Research es otra buena empresa dentro de la misma industria. La demanda de chips sigue en aumento y cada vez es más intensa la carrera por desarrollar chips más poderosos, por lo que las máquinas que fabrican empresas como Lam Research sigue teniendo mucho potencial. Hay muchos proyectos a nivel global de empresas que planean crecer su capacidad, además del gran impulso que se planea dar en los Estados Unidos al desarrollo de fábricas de semiconductores a través de la CHIPS Act. Recordemos que el gobierno del presidente Biden ha declarado la fabricación de chips como un tema de seguridad nacional y tienen planeado invertir miles de millones de dólares en este rubro. Las acciones de Lam Research se han recuperado este año después de una fuerte caída el año pasado y actualmente no están baratas, pero es una empresa que aún tiene mucho potencial de crecimiento. Además, paga un pequeño dividendo, rinde actualmente cerca del 1%, pero para una empresa con tanto potencial no es nada despreciable. Y por estas razones es que vale la pena tener a Lam Research en el radar. Durante la primera sección de este episodio, mencionamos que el rally que ha tenido la bolsa este año es un rally muy angosto, en donde muy pocas empresas han subido mucho, pero la mayoría de hecho han bajado. Y como las que han subido son las gigantes de la tecnología y por su tamaño tienen un mayor peso dentro de los principales índices, estos se han comportado muy bien este año. Las 7 gigantes de la tecnología, que además son las empresas más grandes de los Estados Unidos, son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. Representan más del 27% del Standard & Poor's 500 y casi el 45% del Nasdaq. Y sus acciones han subido tremendamente este año, sobre todo porque la mayoría de ellas están involucradas en el desarrollo de inteligencia artificial, que es el tema de moda y eso ha levantado a los principales índices. Esto es lo que han subido esas 7 empresas durante este año. Nvidia ha subido 169%, Meta 126%, Tesla 73%, Amazon 48%, Alphabet 41%, Apple 39% y Microsoft 39%. Ahora hay que considerar que veníamos de un año terrible para las empresas tecnológicas. De hecho, aún después de las ganancias de este año, únicamente Nvidia ha alcanzado máximos históricos. Apple y Microsoft están muy cerca de alcanzarlos, pero Amazon, Alphabet, Meta y Tesla aún están muy lejos. Hemos platicado en episodios anteriores que distintos índices usan métodos diferentes para calcular el peso que cada empresa tiene dentro del índice. El Dow Jones, por ejemplo, usa el precio de la acción, por lo que las empresas que más peso tienen dentro del Dow son las que tienen las acciones con precios más elevados. La que más peso tiene es United Health, ya que su acción ronda los $500. El segundo lugar es Microsoft con una acción de $335 y el tercero es Goldman Sachs con una acción de $323. Pero el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 usan el valor total de la empresa como referencia, por lo que en ambos casos las 3 empresas que más peso tienen son las más valiosas, que son Apple, Microsoft y Alphabet. Por esta razón, el Dow es el que peor desempeño ha tenido este año, ha subido menos del 2%, mientras que el Standard & Poor's 500 ha subido el 11% y el Nasdaq ha brincado el 26%.
Muchos analistas consideran que el hecho de que pocas empresas hayan crecido tanto y ahora representen un porcentaje tan grande del Standard & Poor's 500 y del Nasdaq esconde un poco la realidad de la bolsa y de la economía en general. Y por eso desarrollaron unos índices conocidos como Equal Weighted, lo que podría traducirse como índice de peso equitativo o ponderamiento equitativo. En estos índices, todos los componentes tienen el mismo peso o el mismo valor dentro del índice. Y claro que para que esto se mantenga, periódicamente tienen que hacer un rebalanceo. Los dos más comunes son el Equal Weighted Standard & Poor's 500, que tiene los mismos componentes pero con un peso equitativo entre todos, y el Equal Weighted Nasdaq. Y lo que está muy interesante es que en lo que va del año, el Equal Weighted Standard & Poor's 500 está prácticamente tablas, o sea que está casi al mismo nivel que tenía a principios de enero. Esto quiere decir que el promedio de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos se ha mantenido casi sin cambios. Hemos tenido muy buenas ganancias en la industria de la tecnología, pero pérdidas considerables en la industria energética, en la de servicios básicos y en la de cuidado de la salud. De hecho, de los 11 principales sectores productivos, solo 3 tienen ganancias sólidas. La historia del Equal Weighted Nasdaq es un poco diferente. Este índice lleva un avance del 17% en lo que va del año. Está considerablemente por debajo del Nasdaq, pero aún tiene buenas ganancias. Y la razón es que el Nasdaq tiene un mayor porcentaje de empresas tecnológicas, por lo que aún el Equal Weighted Nasdaq está cargado hacia la industria tecnológica, ya que cerca del 60% del Nasdaq está relacionado a la tecnología. Y también hay un Equal Weighted Dow Jones, aunque ese es menos relevante porque de por sí el Dow ha perdido relevancia frente a los otros dos índices. Entonces, aunque los índices más relevantes son el Standard & Poor's 500, el Nasdaq y, en menor medida, el Dow Jones, por la forma en la que estos índices ponderan a sus componentes, algunos analistas también revisan los índices Equal Weighted para ver el comportamiento general de la bolsa y el estado de la economía. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.